Ser podcast. Hola, muy buenos días. A ver si esta vez consigue algo. This time that can't be true. This time we must actually do something. Esta vez tenemos que hacer algo, decía anoche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un mensaje a su país en el que ha propuesto un paquete de medidas para limitar el acceso a las armas después de las masacres de Texas, de Buffalo y de Oklahoma. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Ángels. El presidente estadounidense aboga por prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. If we can't ban assault weapons, then we should raise the age to purchase them. Y si no podemos prohibirlas, decía, deberíamos aumentar la edad de compra de 18 a 21 años. Una medida similar a la que acaba de aprobar el estado de Nueva York, que también acaba con la venta de munición capaz de atravesar los chalecos antibalas. No se trata de arrebatarle derechos a nadie, ha dicho Biden, se trata de proteger a los niños, de proteger a las familias y de proteger a las comunidades, porque la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, la que protege el derecho a la posesión de las armas, no es absoluta, como tampoco lo son los demás derechos. No hay nada como la realidad para justificar el mensaje de Biden. Apenas unas horas después de la comparecencia del presidente de Estados Unidos, se registraba otro tiroteo con varios muertos. Pedro Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Esta vez ha ocurrido en Iowa. En una iglesia hay 3 personas muertas, entre ellas el autor de los disparos, y unas horas antes, en Wisconsin, varias personas resultaban heridas en otro ataque con armas durante un funeral. Y hoy se cumplen 100 días del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Y el presidente de Ucrania asegura que Rusia controla ya el 20% del territorio de su país. El avance ruso en la región del Donbass es lento pero imparable, mientras las tropas ucranianas lanzan sus operaciones en otras zonas para reforzar sus posiciones. Hoy el presidente español Pedro Sánchez viaja a Moldavia, un viaje que suspendió en plena crisis por el caso Pegasus y cuando se iba a votar en el Congreso el decreto de medidas del gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Hay una imagen que hoy no se verá. La reina de Inglaterra se va a ausentar del acto central del segundo día del jubileo. We've got a bit of breaking news for you, and that is about the Jubilee celebrations. This is from the palace. The Queen greatly Los medios británicos anunciaban ayer a última hora que la reina no participará en la misa de Acción de Gracias en la Catedral de St. Paul. Y Andalucía ya está en campaña electoral. Y desde anoche los candidatos ya piden el voto. Esta va a ser la campaña de la derecha buscando no tener que sumar. Os pido que me animéis. Os pido que me critiquéis también para avanzar. Os pido que me ayudéis a conquistar una mayoría suficiente para conseguir otros 4 años más de progreso, de bienestar, de avance, de futuro, de ilusión, de seguir caminando hacia adelante. Y la izquierda intentando sumar todo lo que pueda para que no se confirme la victoria del PP. Estas son las elecciones más importantes a las que probablemente se enfrente esta generación. El PSOE de Andalucía no le falla a Andalucía. La sociedad andaluza nos necesita y si votamos todos y todas, ganamos estas elecciones, compañeros y compañeras. Adelante a por otro 28 de febrero. Hoy desembarcarán allí los primeros líderes nacionales y curiosamente los 2 del flanco derecho, Núñez Feijóo y Abascal, se meten en campaña ya el primer día. Y además este viernes podría ingresar en prisión María Salmerón, la mujer que ha sido condenada en varias ocasiones por incumplir el régimen de visitas a su hija de su expareja condenado por maltrato. María Salmerón, que ha visto cómo no prosperaba su último recurso, pasó anoche por hora 25. Para nada que no, pero bueno, es lo que se han propuesto y es lo que quieren conseguir, puesto que en los escritos que hemos presentado ante la jueza me está vulnerando todos los derechos fundamentales, me está obstruyendo mi derecho a la defensa, lo que me están haciendo es una persecución. Es viernes, es 3 de junio. Giliana Ayala, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues esta madrugada, cuando estaba buscando una efeméride para recordar hoy, me encontré con cosas curiosas que os quiero compartir. Primero, hay un Día Mundial de la Bicicleta, no sé si lo sabíais. No lo sabía, pero como hay Día Mundial hoy. de todo, lo podíamos suponer. Pues es hoy. Segundo, hoy juega Nadal la semifinal del Roland Garros. Pues bueno, hoy es su cumpleaños también. Hoy cumple 36 años. Y así buscando, pues encontré una noticia bastante interesante. Y es que desde hoy, desde este viernes, ya no se va a escuchar tan a menudo esta sintonía en la CNN. This is CNN Breaking News. La cadena de noticias ha anunciado esta madrugada que solo va a utilizar el indicativo Breaking News, última hora, cuando la noticia sea realmente pues de última hora, trascendental, que obliga a parar la actividad normal de los ciudadanos. Así es como lo ha definido, y es que la CNN ha recibido muchísimas críticas por ponerle el rótulo y la sintonía esa que escuchamos de última hora a prácticamente todas sus noticias. De hecho, ha tenido que pedir disculpas por eso. Pues estaría bien que las televisiones aquí en este país imitaran a la CNN, porque nosotros que vemos aquí las televisiones sin sonido, muchas veces
veces, todo el rato estás pensando ha pasado algo, ¿no? Es última hora para noticias que son de ayer y que nosotros ya pues hemos allí contado. ya empiezan. Pues a ver si toman ejemplo. Venga, ¿qué tiempo vamos a tener hoy, Gillian? Pues lluvias en el norte y sol en el centro y en el sur de la península. Por las mañanas, más o menos a esta hora, el ambiente va a seguir estando fresco a lo largo del fin de semana, pero ya por la tarde vamos a sentir ese calor típico de verano. De hecho, en puntos de Aragón, Andalucía, en Lleida y en Murcia se van a registrar incluso 34 grados por la tarde. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. La guerra en Ucrania ha puesto patas arriba la estabilidad económica de Occidente y lo ha hecho en un momento sensible cuando nos estábamos recuperando de los efectos de la pandemia. La inflación supera ya el 8% en la zona euro. En Estados Unidos tiene los índices más altos en 40 años y el precio de los carburantes sigue marcando récords diarios. El barril de Brent cuesta ya casi $118. Hace 100 días, antes de que comenzara la guerra, no llegaba ni a los $90 por barril. Y según los datos publicados hace unas horas por Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, el índice de precios de producción industrial de la zona euro subió en el mes de abril más de un 37% si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Y esta situación económica preocupa y mucho en Bruselas, también en Estados Unidos. Occidente necesita buscar una alternativa fiable para poder prescindir de la energía rusa y por eso España ya trabaja con Qatar y Estados Unidos quiere negociar con Arabia Saudí. De hecho, el presidente Joe Biden va a viajar a Oriente Medio para cerrar un acuerdo energético, lo anunció esta pasada madrugada. Entre tanto, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha acordado aumentar en un 50% la producción de crudo para intentar abaratar el precio del barril de Brent este verano. Informa Sira Valdés. 648.000 barriles de crudo diarios más a partir de julio. Ese es el incremento que han acordado los países de la OPEP+, que engloba a los principales productores de crudo a nivel mundial. Es un 50% más que el aumento que la organización venía implementando desde hace casi un año, que era de 432.000 barriles cada día. Un aumento que trata de paliar la reducción de oferta por parte de Rusia y la consecuente subida de precios que el crudo ha vivido en las últimas semanas, largamente demandada por la Unión Europea y por Estados Unidos, que sin embargo se queda muy por debajo de las expectativas. Así lo explica Diego Jiménez Albarracín, de Deutsche Bank. Hay que tener en cuenta muchos factores, pero el principal es el consumo global de petróleo. Son ya más de 90 millones de barriles al día. Es decir, que el hecho de aumentar la producción 200.000 más, pues es una medida claramente insuficiente. Tan es así que en lugar de bajar, el precio del petróleo ha subido después de anunciar esta decisión, lo que ha llevado al Brent a superar los $117 el barril. Y en el plano diplomático. It's not only our strategic interest, but it is our moral duty. Mientras Putin sigue desafiando a la Unión Europea con su ofensiva militar muy cerca de la frontera comunitaria, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha asegurado que para Europa es un deber moral acoger a Ucrania dentro de la Unión. Y países como Alemania, con un gran peso económico y político, están presionando a Bruselas para que se agilicen los trámites necesarios para esa adhesión. Aunque ya no solo habla Alemania de Ucrania, la ministra de Exteriores de ese país quiere ampliar las fronteras de la Unión Europea y abrir la puerta a nuevas incorporaciones. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Debido a la guerra de Ucrania, la ministra de Asuntos Exteriores alemana quiere dar más pasos hacia la ampliación de la Unión Europea. Annalena Baerbock apuesta por ofrecer al país una perspectiva de ingreso. Es un momento histórico en el que no pueden seguirse las normas, asegura, lo que significa, por un lado, abrir las negociaciones de adhesión para Macedonia del Norte y Albania y, por otro, apoyar a Ucrania. No basta con decir que Ucrania pertenece a Europa, hay que darle una perspectiva de ingreso. No podemos cerrarle la puerta en las narices, ha afirmado Baerbock en un foro sobre Europa de la televisión pública alemana. Según Baerbock, una de las principales lecciones de la crisis actual es que Europa nunca puede volver a ser tan dependiente que la haga susceptible de chantaje, como lo ha sido de Rusia en materia energética. Y la dependencia de China, advierte, es aún mayor. A todo esto sigue creciendo los rumores de que el presidente ruso se encuentra gravemente enfermo. Su aspecto físico en las últimas apariciones públicas dio la primera voz de alarma y ahora los servicios de inteligencia de Estados Unidos confirman a un medio de ese país que Vladimir Putin ha recibido hace poco un tratamiento contra el cáncer, informa Ángel Villascusa. Según la prestigiosa revista Newsweek, hasta 3 fuentes de la inteligencia estadounidense han confirmado que el presidente ruso fue tratado por un cáncer muy agresivo este mes de abril. Estos 3 altos oficiales también aseguran que Putin
Putin sufrió un intento de asesinato en marzo. La revista señala que la administración Biden está preocupada porque esta situación hace que el líder ruso esté cada vez más paranoico. Sin embargo, no es la primera vez que aparecen rumores sobre el estado de salud de Putin. Este mismo lunes, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, desmintió que Putin hubiese pasado por un cáncer después de que medios británicos hubiesen publicado, citando informes de inteligencia rusos, que Putin había estado enfermo. En el teléfono gratuito contra el suicidio, el 024, que lleva menos de un mes operativo en España, pues bueno, en ese tiempo ya ha atendido casi 10.000 llamadas. Y si miramos los datos diarios, desde el 9 de mayo, cuando estuvo operativo por primera vez ese teléfono, cada día llaman alrededor de 600 personas con pensamientos suicidas, según los datos que ha dado a conocer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el Congreso de los Diputados. Teresa Rubio. Son datos de los primeros 20 días de funcionamiento del servicio. Se han atendido 9.609 llamadas. Se han derivado 502 a los servicios 112 y se han identificado 241 suicidios en curso. El tiempo medio de atención está entre 14 y 15 minutos. Hay un perfil que se repite mucho: mujeres, adolescentes y profesorado pidiendo pautas de cómo intervenir en caso de que un alumno o una alumna, cómo detectarlo. El siguiente paso va a ser la elaboración de un código conducta riesgo y el trabajo sectorial con los ministerios de Educación y Universidades. Recuerden, el teléfono contra la prevención del suicidio es el 024, es gratuito, está operativo las 24 horas del día, todos los días del año. Y si nos fijamos ahora en el número de violaciones y agresiones sexuales que se han producido en España, solo en los 3 primeros meses de este año podremos comprobar que cada vez se están cometiendo más crímenes de este tipo en nuestro país. En concreto, un 20% más si comparamos ese dato con el mismo trimestre del año pasado, según el Ministerio del Interior. Pero es que en el caso de las violaciones, ese porcentaje es aún mayor. Mariola Laurido. Casi un 30% han subido las denuncias por violaciones durante el primer trimestre del año, según el balance de Criminalidad Interior, que viene a confirmar los datos que la cadena SER les viene contando en las últimas semanas. De enero a marzo, los delitos sexuales en general han aumentado un 21%. Ha habido más de 4.000 y las violaciones han pasado de 426 a 544. El departamento que dirige Marlaska dice que este incremento responde en parte a las políticas de concienciación social que han generado una mayor disposición de las víctimas a denunciar estas agresiones y abusos, por lo que se va reduciendo el elevado grado de infradenuncia. Por comunidades autónomas, el aumento fue enorme en Navarra, casi un 90%. Le siguen Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla y León. El Tribunal Constitucional vuelve a reprobar el amparo jurídico que utilizó el Gobierno durante la pandemia. Lo último es que también ha declarado inconstitucional que hayan sido los tribunales superiores de justicia de cada comunidad los que tuvieran que avalar las restricciones contra el COVID-19. Esa fue la fórmula que, recordemos, pudo hacerse gracias a una reforma que hizo el Gobierno, y ahora los magistrados dictaminan su inconstitucionalidad, como ya hicieron en su momento con los 2 estados de alarma y con la suspensión de la actividad parlamentaria durante las primeras semanas del confinamiento. Informa Miguel Ángel Campos. El Constitucional entiende por 7 votos frente a 4 que la reforma del Gobierno para que los tribunales superiores de justicia fuesen los encargados de avalar las restricciones sanitarias aprobadas por las comunidades autónomas durante la pandemia infringe el principio de separación de poderes y la anula. En el texto, defendido por Enrique Arnaldo, el Pleno aclara que esa potestad corresponde al Ejecutivo. El Constitucional admite de esta forma el recurso presentado por el TSJ de Aragón y desoye la opinión de 4 de los miembros del Tribunal de Garantías, para quienes no existe tal quiebra de la separación de poderes, al considerar que la Constitución atribuye a jueces y tribunales la función de aprobar medidas de policía sanitaria de alcance general. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Y fuera de nuestras fronteras es noticia una decisión del gobierno portugués. El Consejo de Ministros ha aprobado poner en marcha un proyecto piloto para reducir la jornada laboral a 4 días. El objetivo del proyecto es estudiar primero si la medida es efectiva y si puede aumentar la productividad de los trabajadores. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font. Con este proyecto, Portugal sigue los pasos de otros países como España, aunque la ministra de Trabajo no ha especificado cuándo se pondrá en marcha ni qué incentivos recibirán las empresas que se sumen a la iniciativa. Ya hay varias empresas disponibles para participar en el proyecto, pero
pero antes tenemos que garantizar que se protegen los derechos de los trabajadores. Esa es nuestra total prioridad. El Gobierno pretende realizar un estudio previo y solo después avanzará a los pormenores de esta medida, acordada con el Partido de Izquierdas Libre y que se enmarca en la Agenda para el Trabajo Digno aprobada este jueves en Consejo de Ministros. Una agenda que incluye 70 alteraciones a la ley laboral, como el refuerzo del acceso a la negociación colectiva y medidas para tratar de mejorar la conciliación y para combatir la temporalidad y la precariedad de los más jóvenes. Y Turquía ha logrado que Naciones Unidas le permita, atención, cambiar de nombre. El gobierno de ese país no quiere que la pronunciación en inglés suene igual que pavo, que en inglés es turkey. Vamos hasta Estambul, Luis Miquel Hurtado. A partir de ahora, prepárese para llamar de otra forma a la meca de los implantes capilares. Hello, Turquía. Hello, Turquía. Turquía, no Turquía. O al menos esa es la intención de su gobierno. El Ministerio de Exteriores de Turquía se lo ha solicitado formalmente a la ONU. Su petición incluye una orden a todas las agencias para que cambien la forma de dirigirse al país en inglés, pero también en una serie de lenguas extranjeras, entre ellas el castellano. El objetivo final es que todo el mundo llame a su país como exactamente lo llaman los turcos. Aunque este problema no ocurra en nuestro idioma, el gobierno turco argumenta que el topónimo sajón Turkey induce a la mofa por ser idéntico al nombre de un tipo de pavo originario del antiguo Imperio Otomano. Con esta idea en mente, Ankara toma como referencia a Irán, que en 1935, por decisión del Shah, acabó con la denominación de Persia. Hello, Turkey. Tras la notificación, el siguiente paso es lanzar una gran estrategia mediática para convencer al mundo de la necesidad de llamar al país Turquía, algo más difícil de pronunciar que Turquía. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.